Para Nico Robin, el mero hecho de intentar vivir y perseguir sus sueños fue una fuente de increíble sufrimiento y dolor, hasta el punto de que llegó a cansarse de esforzarse tanto y más de una vez tomó la decisión de rendirse. Y yo, Antonio de qué personaje de anime, vengo a hablarte de lo que le provocó tantas penas al mencionarte las tres principales formas en las que sufrió este magnífico personaje. Soledad. Para empezar, tenemos que hablar del dolor que provenía de estar sola, algo que vivió durante una enorme parte de su vida, y no porque no estuviera rodeada de gente, sino más bien porque nadie la apoyaba y comprendía de verdad. Lo que tristemente venía desde muy temprana edad, ya que su madre, Nico Olvia, la dejó desde antes de siquiera poder grabarse bien su rostro. Claro que esto tiene la justificación de decir que lo hizo por ir en busca de algo mucho más grande como lo es el conocimiento y la verdad del mundo. Pero pues eso no quita el sufrimiento de la pobre chamaca. Principalmente porque era tratada de manera horrible por los parientes que se quedaron a su cargo, que además la ponían a hacer los quehaceres del hogar y básicamente la hacían sentir como si su existencia no valiera la pena. Tristemente, tampoco es que encontrara mucho alivio entre personas de su edad, que más bien la trataban como un bicho raro por sus poderes, cosa que se mezcla con la falta de apoyo familiar, ya que cuando le echaban bronca a la pequeña Robin, no tenía ni un adulto que la defendiera. Lo único bueno que tenía la pobre era la confianza y cariño de los eruditos de Ohara que aplaudían su gran inteligencia. Pero esto seguía sin ser suficiente para ella, porque aunque la valoraban mucho, aún así estaban lejos de darle un trato que la hiciera sentir que de verdad eran una familia para ella. Y aunque la nombraron erudita, ni siquiera se sintió 100% como parte de ellos, ya que no la dejaron formar parte de la investigación del siglo vacío. Cosa que nuevamente tiene una buena explicación, que es que si la dejaban estudiar eso, su vida estaría en peligro al igual que la de ellos. Lo que al final del día terminó pasando igualmente, como veremos más adelante. Pero haciendo las justificaciones a un lado, la neta es que Robin se sentía tremendamente sola. O sea, tan fregada estaba su situación que su único verdadero amigo fue un gigante náufrago. No me malentiendas, el Saúl es un gran tipo y uno de los ejemplos de que la Marina no está llena de personajes egoístas y crueles. Pero aún así, que esta morrita se sintiera más a gusto estando en compañía de un desconocido que con cualquiera de las personas con las que creció en esta isla, sí nos habla de que la pobrecilla de verdad se sentía sola. Tal vez no parezca una infancia tan de la fregada si la comparamos a la de otros personajes de One Piece. Por ejemplo, el Sanji, que se pasaba el tiempo en una mazmorra y siendo maltratado por sus hermanos Power Ranger. O al Law, que literalmente estuvo al borde de la muerte no mucho después de ver cómo su mundo se iba a la fregada. Sin embargo, ellos encontraron a personas y situaciones que cambiaron radicalmente su vida de manera positiva. Mientras que para Robin, esta abrumadora soledad solo sería el punto de partida para un gran dolor que seguiría creciendo mientras se esforzaba por vivir, como veremos a continuación. Pérdidas. Ya con todo lo que vimos en la sección anterior, nos queda claro que durante su infancia Robin no tenía mucho que perder en la vida, y el hecho de que aún así lo perdió es verdaderamente lamentable. Veamos de la menos a la más importante lo que hubo detrás de estas pérdidas y lo que significaron. Aunque pues todas están relacionadas con el mismo ente, o sea, el gobierno mundial y su intento de eliminar todo el conocimiento relacionado con el siglo vacío. Lo que considero que tuvo un menor impacto en ella, pero que igual duele y medio que te trauma, es el ver cómo el lugar en el que para bien o para mal había crecido ardía en llamas. Mientras que la razón de esta destrucción y sus consecuencias es lo que lleva a un par de pérdidas más dolorosas. La primera de ellas es ver cómo las personas que más había admirado, y las únicas que le habían dado algo de cariño durante su horrible niñez, así como el conocimiento que tanto valoraban, eran atacados y destruidos por el gobierno mundial. Y la segunda, que está directamente relacionada con esto, es perder de manera definitiva a su madre. Aunque no todo es malo en esta pérdida, ya que Robin al menos tuvo la oportunidad de volver a ver a su madre y poder sentir su cariño, aunque fuera solo por unos minutos. Claro que esta reunión no duró demasiado, porque nuevamente Olvia se tomó en serio su deber como erudita, al igual que el resto de su grupo, y se quedó para proteger la mayor cantidad de conocimiento posible. Pero no sin antes decirle a su hija que tiene que esforzarse por vivir, para lo cual se la encarga a Saúl.
Este hecho es el que nos lleva a la última gran pérdida que tuvo Robin, y por lo mucho que significó para ella, la que considero más importante. Obviamente me refiero a ver cómo el gigante de corazón noble la protege hasta las últimas consecuencias, lo que claramente incluye ver cómo fue congelado frente a ella, dando lugar a uno de mis momentos favoritos de One Piece, cuando Saúl le da unas últimas palabras a Robin, en las que le dice que siga adelante, ya que algún día dejará de estar sola y encontrará compañeros que la protegerán, porque nadie nace para estar solo. Cosa que terminó siendo cierta, pero no sin antes enfrentar años de sufrimiento causados por lo siguiente. Persecución. Aunque Robin hizo tal como Saúl y su madre le dijeron y se esforzó por seguir viviendo, aprovechando de paso el curioso caso de la impredecible moralidad de Aokiji, la neta es que lo único que le esperaba a este personaje era una soledad aún más grande, provocada nuevamente por el gobierno mundial. Ahora sería por la cacería que crearon para capturar a la única persona viva que podía leer los poneglyphs. Esto causaría que existiera una constante persecución y que Robin no pudiera tener confianza en nadie que intentara ayudarla, ya que estos terminaban intentando entregarla para recibir la recompensa. Así que además de lo sola que había quedado después de haber perdido a todos los que le importaban, le tenemos que sumar que ya ni siquiera podía darse el lujo de confiar en las personas, por lo que hacerse amiga de otro desconocido se puso fuera de los alcances de una Robin cada vez más desconfiada y cansada. Este punto de su vida es muy triste, porque decidió dejar de buscar gente en quien confiar y en vez de eso solo se unía a organizaciones delictivas a las que le era fácil traicionar para cambiarse a otras, proceso que repitió una y otra vez para evitar ser atrapada por la Marina. Tristemente esto hizo que el objetivo que Saúl quería que Robin alcanzara, o sea encontrar verdaderos amigos, ya ni siquiera fuera un sueño para ella. Y en vez de eso, el único anhelo por el que vivía era poder descifrar toda la historia del mundo mediante el río Poneglyph. Sin embargo, ambos objetivos, tanto uno que ya no creía posible como el que la motivaba a seguir adelante, se unieron gracias a Crocodile y a Baroque Works, ya que sus planes hicieron que Robin se encontrara con Luffy y el resto de los sombreros de paja. Eso hace que después de caer en la desesperación al no poder cumplir su sueño de dar con el río Poneglyph y decidir morir en las tierras de Arabasta, Luffy repite la historia y hace que Robin siga con vida, como hicieron Saúl y Olvia, aunque en esta ocasión de una manera mucho más obligada que de a ganas. Pero curiosamente haber sido forzada a continuar con una vida que ya la tenía hasta la fregada, es lo que hizo que por fin pudiera encontrar la familia que nunca había tenido, y por ende personas en las que podía volver a confiar después de 20 años de soledad y persecución, al mismo tiempo que la ayudaban para poder cumplir su sueño de descubrir la verdad sobre el mundo. Sin embargo, la vida siguió siendo un sufrimiento para ella, porque la aparición de Aokiji le hizo recordar el sentimiento que por tanto tiempo la persiguió mientras huía del gobierno. O sea, que su existencia era por sí misma un pecado, y no importaba que hubiera encontrado a personas con las que compartir la vida, ya que lo único que haría sería traer desgracia sobre ellos, provocando que finalmente la persecución hiciera que Robin cayera en el punto más bajo de su vida, decidiendo entregarse al gobierno a cambio de que sus compañeros pudieran seguir adelante con su aventura y evitar más pérdidas como las que vimos en la sección anterior. Aunque esto significara vivir sin poder cumplir ninguno de sus sueños, al menos hasta que dejaran de necesitarla y se deshicieran de ella. De este modo, parecía que este personaje había nacido con el destino de vivir en constante sufrimiento, no pudiendo estar cerca de las personas que quería y sin poder tener a alguien en quien confiar. Por suerte, entre todo este dolor, encontró a los sombreros de paja, que aunque significara estar en un constante duelo contra el ente más poderoso del mundo, decidieron estar para Robin siempre que lo necesitara, y aunque le costó, ella aceptó que estuvieran dispuestos a esto y decidió seguir esforzándose por vivir. Es así que aunque el resto de su vida, o al menos hasta que el gobierno mundial caiga, iba a tener que vivir con la persecución, al menos pudo librarse del constante sufrimiento de vivir, teniendo a su lado a compañeros que confían en ella y la protegen, mientras intenta alcanzar su otro sueño. Claro que también le sirve que entre sus amigos haya gente que la comprende porque al igual que ella sufrieron un montón. Por ejemplo Brook, que enfrentó un tipo distinto de soledad que lo llevó a convertirse en un personaje épico con grandes escenas.
Y si quieres ver cuáles de estas considero las mejores, dale clic aquí.